Mi nombre es Sugel Michelén. Nací el 17 de agosto del año 1959 en San Juan de la Maguana, al sur de nuestra isla. Mi familia proviene de Palestina. Mis abuelos nacieron en Belén. Mis padres nacieron aquí en República Dominicana. Pero a muy temprana edad mi padre fue enviado de nuevo a Belén, donde se crió en su niñez y en su juventud. Allí fue educado, lo que hizo que al regresar a República Dominicana, siendo ya un adulto y habiendo palpado muy de cerca todo el negocio religioso que se lleva a cabo en la ciudad de Belén, en la Tierra Santa, vino básicamente siendo una persona completamente agnóstica, no creía absolutamente en nada. Se casó con mi mamá, que también era de origen palestino y muy religiosa, bien metida en la Iglesia Católica Romana, y en ese contexto nacimos mis hermanos y yo. Somos 3 varones, y desde muy temprano en nuestra adolescencia, viendo por un lado el agnosticismo de mi padre y la fe religiosa de mi madre, nuestra tendencia fue hacia el lado de nuestro padre. Recuerdo siendo adolescente que tenía muchas inquietudes, pero no de tipo religioso. Nosotros no teníamos ningún contacto en absoluto con ninguna persona que fuera creyente. De hecho, hasta que yo me convertí al Señor a la edad de los 17 años, casi 18, hasta ese momento yo nunca había conocido personas evangélicas que predicaran la palabra de Dios con fidelidad. Sin embargo, en la gracia del Señor y teniendo muchas inquietudes con respecto al propósito de la vida, para qué estaba aquí, cuál era el propósito de mi existencia. Recuerdo que mi mejor amigo en aquel momento fue invitado a una iglesia cristiana y allí escuchó el evangelio. Luego de esa experiencia, este amigo se dirigió a mí un sábado en la noche y me invitó para ir con él a visitar a esta iglesia para escuchar un estudio bíblico que daban un grupo de jóvenes allí. Para mí fue muy extraño porque nunca tuve una buena opinión de los religiosos y mucho menos de los evangélicos. Para mí era muy tonto que una persona en pleno siglo XX dijera creer en Dios y en su palabra. Yo no me consideraba en ese momento un ateo, pero era algo que sinceramente no me llamaba en absoluto la atención. Sin embargo, recuerdo que esa noche, escuchando la predicación de la palabra y sobre todo viendo que las personas que estaban allí eran muchachos normales, comunes y corrientes, excepto en el hecho de que eran creyentes, me impactó grandemente. Recuerdo haber tenido una fuerte discusión tanto a nivel político como a nivel filosófico en esa noche, porque proveniendo de un hogar de ascendencia palestina, no podía entender cómo estas personas afirmaban que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, y por el otro lado, habiendo estado expuesto desde muy joven a algunos libros de filosofía, mi planteamiento a ellos era: si ustedes están diciendo la verdad y el mensaje que ustedes predican es correcto, entonces eso quiere decir que todo lo que yo he estado leyendo a lo largo de mi adolescencia son libros que no valen la pena, y eso para mí es muy difícil de aceptar. Sin embargo, y a pesar de que esa noche les dije a estas personas: miren, el grupo me ha agradado, yo voy a seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir. Aún así, extrañamente, esa noche al llegar a casa, yo creo que por primera vez yo oré a Dios. Y me postré delante de mi cama y le dije: mira, Señor, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú me estás escuchando, tal vez estoy aquí hablando con nadie, pero si tú estás allí y estás oyendo esta oración, yo te pido que me ayudes a conocerte. Y yo creo que Dios, en su bondad y en su misericordia, respondió esa oración, porque a partir de ese momento entró en mí una sed enorme por leer las Escrituras, leer la palabra de Dios y conocer más directamente lo que ese libro, al cual yo nunca le había puesto la mano, lo que ese libro realmente enseñaba. Ese fue ese sábado en la noche. Al día siguiente llamé a una muy amiga mía que también se encontraba en esos momentos en una gran lucha existencial y preguntándose por el propósito de su existencia. Hoy día esa persona es mi esposa, pero la invité a que fuera conmigo a la iglesia al día siguiente, domingo. Recuerdo que
El día anterior yo había entrado en esa iglesia por la puerta de atrás y no me había dado cuenta que era una iglesia bautista, una iglesia evangélica. Cuando estaba en el culto ya de adoración y comienzo de repente a ver a la persona que está predicando y a darme cuenta de que en las paredes no habían imágenes, me empecé a preguntar qué tipo de iglesia era esa. Ahí fue que me di cuenta de que estaba en una iglesia que no era una iglesia católica. Yo era muy ignorante con respecto a las cosas de la religión. Sin embargo, como yo decía hace un momento, a partir de ese momento, tanto a la que es hoy mi esposa como a mí, nos entró una sed enorme por leer la Biblia, tanto así que en los primeros 8 meses después de ese momento ya habíamos leído la Biblia completa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para nosotros la Biblia fue un descubrimiento sorprendente. Encontrar un libro donde nosotros pudiéramos tener a la mano la verdad de Dios en una forma absoluta fue algo de verdad extraordinario. Nosotros nos enamoramos inmediatamente con la Biblia y por otra parte, leyendo las Escrituras nos dimos cuenta que definitivamente Cristo no podía ser un ser humano común y corriente, que había algo más en su persona. No puedo decir en qué momento me convertí al Señor. Yo solo sé que leyendo la palabra de Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios como yo lo entendía en ese momento, en algún punto Dios hizo una obra en mi corazón y me transformó y me hizo nacer de nuevo. Como ustedes se pueden imaginar, a partir de ese momento en mi casa eso fue un gran problema porque tanto mi padre como mi madre comenzaron a criticar la decisión que yo había tomado, mis hermanos por igual. Mi hermano mayor, que hoy día es creyente y uno de los diáconos de la iglesia, me dijo que yo lo había decepcionado porque había permitido que estas personas me lavaran el cerebro. Ya siendo yo un recién convertido, entré a la universidad a estudiar arquitectura, pero estando en el 4º semestre, comencé a tener una fuerte inquietud en cuanto a si Dios me estaba llamando para ser ministro del Evangelio. Y es así como comienzo a escribir algunos seminarios en Estados Unidos para ver la posibilidad de irme a estudiar para el ministerio. Y finalmente tomé la decisión de dejar la carrera, irme a la ciudad de Guatemala y comenzar allí formalmente mi entrenamiento para el ministerio pastoral. De eso hace ya unos 27 años. Yo le doy muchas gracias al Señor por la manera como Él obró, no solamente en mi vida, sino también en la vida de mi familia, ya que aunque al principio, como les decía, hubo una fuerte reacción en contra de la decisión que yo había tomado, lo cierto es que al poco tiempo de mi conversión, mi hermano mayor también hizo profesión de fe, luego mi otro hermano, finalmente mi mamá, el día que los 3 nos bautizamos, hizo profesión de fe y unos meses más tarde, mi padre hizo profesión de fe, de manera que nosotros 5 ya estábamos convertidos y la iglesia que hoy es Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo comenzó precisamente en la sala de nuestra casa paterna. Allí comenzamos a predicar la palabra de Dios por primera vez el 13 de agosto del año 1978. Este año cumplimos 30 años como iglesia y podemos decir que Dios ha bendecido nuestro ministerio no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios tuvo misericordia a pesar de mi juventud en aquel momento, 18 años de edad, en que tomé la decisión de servirle. Veo que ciertamente Dios tenía un plan conmigo en ese sentido y no me he arrepentido nunca de haber tomado la decisión de dejar la carrera de arquitectura para seguir la voluntad de Dios y el llamado al ministerio. No creo que Dios llame a todo creyente a hacer eso, pero le doy muchas gracias al Señor de que Él me haya dado a mí el privilegio de servirle en el ministerio pastoral. Actualmente soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Somos 5 pastores y Dios en su bondad y en su misericordia ha seguido guiando nuestros pasos para hacer su voluntad, entendiendo que no somos de ninguna manera una iglesia perfecta. Simplemente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios siguiendo la luz que Él mismo nos ha dado a través de su palabra. Doy gloria a Dios por la obra de salvación que Él hizo en mi vida, por haber abierto mis ojos, por haberme llamado de las tinieblas a la luz.